adolescentes pueden pasar sus clases en esta mañana. Los demás aquí nos quedaremos para proseguir con el estudio de la palabra de Dios. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, hermanos y amigos que nos siguen visitando en esta mañana. Dios les siga bendiciendo y cuidando, al igual que también aquellos que también siguen sintonizándose vía Facebook Live. Que Dios les siga teniendo con esa solicitud de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Y vamos a continuar, hermanos y amigos, con esta clase que hemos llevado por algunos domingos, las bodas del Cordero, parte número 3. Si no han visto las otras dos partes, pues están ahí en Facebook Live también, están en YouTube, también ahí en nuestra página de YouTube. Nuestro canal de YouTube es IDC, ¿verdad? IDC 33, right? IDC 33 Laredo. So ahí estamos, hermanos. También pueden, perdón, AD 33, más vitaminas de la mente. AD 33 Laredo. Ahí nos encuentran en Facebook, perdón. Facebook.com. Y la de YouTube es Iglesia de Cristo of Laredo, así como está. Iglesia de Cristo of Laredo. Lo buscan así en el canal. De ahí sale la foto de la iglesia, la de enfrente, y pues ahí se dan cuenta, ¿verdad?, que es el canal de aquí de esta congregación, de la 620 East San José. Pero bueno, vamos a continuar, hermanos y amigos, en esta mañana, y estamos en la parte 3, perdón, pero en la segunda parte del compromiso, ¿verdad?, de matrimonio, que es el desposorio, engagement. Hablamos de las 3 partes, hermanos, también de una boda judía. La primera, Shidduchin, ya les había dado las notas, ¿verdad? Shidduchin, que era una promesa mutua de que iban a contraer matrimonio, ¿verdad?, el novio y la novia. Y la segunda parte era Erushin, que es el desposamiento, el desposorio en la que estamos ahorita. Y Nisuin también, ¿verdad?, que es el matrimonio. Déjenme ponerlas otra vez, por si acaso no se habían apuntado. Palabras hebreas. Shiddukin. Shiddukin, Erushin y también Nisuin. Estamos en la segunda, Erushin, que es el engagement. Ya es algo, era algo oficial. La promesa se hacía, hermanos, y estaban el novio y la novia, hacían estos votos de próximamente estar casados, y se esperaba usualmente un año antes de que viniera el novio por la novia. Estaban separados, vivían separados por un año. Y mientras que se estaba preparando esta boda, y no tenía ningún contacto, claro, físico, ni sexual, claro, y se esperaba hasta que viniese el novio por esta novia, y entraban ya en la tercera parte de las bodas judías, que era Nisuin. Estábamos en la número 2 todavía, hermanos, y nos quedamos en el pensamiento de que Cristo jamás, nunca nos dará una carta de divorcio. Cuando tú vienes a ser cristiano, te haces un hijo de Dios, o Él te adopta, te añade a su iglesia en las aguas del bautismo, viene este compromiso entre tú y Cristo, viene a ser parte de la novia de Cristo. Y por lo tanto sabemos que Cristo nunca nos dará una carta de divorcio. En el griego era apostasiou, ¿verdad? El divorcio, apostasiou.
También lo escribíamos la semana pasada. Y decíamos, ¿por qué estamos tan seguros que Cristo nunca nos dará una carta de divorcio? ¿Se acuerdan el versículo que leíamos? No sé si lo apuntaron por ahí. ¿En dónde? Malaquías, exactamente. Malaquías capítulo 2, versículo 16. Malachi 2:16. ¿Qué nos dice ahí? Si alguien lo tiene puede leerlo, hermanos. Malaquías 2:16. ¿Qué nos dice? Así es, por esa razón entendemos que Cristo nunca nos dará ese divorcio. Nosotros somos los que le somos infieles a Cristo, pero Él nunca es infiel, ¿right? Por lo tanto sabemos, hermanos, que no va a salir de Él, hermanos, esta carta de divorcio. Decíamos también, hermanos, que al hombre era el que comenzaba, el que iniciaba el divorcio ante la ley de Moisés. El hombre es el que empezaba este proceso. Si por cualquier cosa realmente le desagradaba a su mujer, se había llevado, hermanos, al extremo esto del divorcio, y por eso cuando le preguntan a Cristo, ¿es lícito por cualquier cosa, verdad, repudiar a la mujer? Y Cristo le responde, y en Mateo, en el principio no fue así, y los lleva hacia el principio, ¿verdad? Cuando Dios establece, crea esta institución del sagrado matrimonio, ¿right? Los dos serán una carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esa fue la respuesta de Cristo. Y es por eso, hermanos, que tenemos la seguridad que mientras que tengamos vida y tú eres un cristiano o cristiana, Cristo nunca te va a dar el divorcio, porque Él siempre va a ser fiel, right? Ahí nos quedábamos, hermanos, en con ese pensamiento. También veíamos, hermanos, el caso, empezamos a leer también, lo leíamos, el caso de José y María, allá en Mateo 1, 18 al 25, es donde también leíamos, Matthew 1, 18 to 25, Mateo 1, 18 al 25. Vamos a leer otra vez, hermanos, para recordar de lo que estábamos hablando. Mateo 1, 18 al 25, Matthew 1, 18 through 25. ¿Qué nos dice? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Es un caso que tenemos aquí en específico, un caso claro muy especial, que no se parece nada ni nunca se parecerá nada a cualquier caso, ¿verdad?, de casamiento en este mundo con dos personas, ¿verdad? Hermanos, caso estaba José y María estaban desposados, o sea, estaban en este periodo del casamiento judío, en el Erusín. María no conocía sexualmente, ¿verdad? Lo que nos dice aquí, antes, dice ahí, de que se juntasen.
Por eso entendemos, hermanos, que estaban en este estado de erusin, de esposamiento. No había ninguna relación todavía física. Y estaban, hermanos, en esta manera. María estaba con sus, ¿verdad? ¿Se entiende esto? Con su familia, es lo que se hacía. La virgen, ¿verdad? La novia se quedaba con su familia por un año. Y luego venía el novio por ella después del año. Todo esto ocurrió otra vez en este estado de erusin. A José su marido dice, sin embargo, como se halló que había concebido, nos imaginamos que María de alguna manera le hace saber, oye, estoy embarazada. Y nos imaginamos ya la sorpresa de José. Pues, ¿cómo va a pasar esto si estamos en esto, ¿verdad? En erusin. ¿Qué pasó allí? José su marido dice, como era justo y no quería infamarla, quiso ¿qué? Dejarla secretamente, nos dice aquí el libro de Mateo. Y les voy a dar los nombres en hebreo también de José. José es Yosef con la Y. Yosef. Este era José con la Y, así se escribe en hebreo, Yosef. Y María, hermanos, era Miriam. Es en hebreo, es un nombre hebreo, Miriam, que también es María. Aquí están los dos nombres. Estaban en este estado de erusin, Yosef y Miriam. Y en este estado, Yosef descubrió que María estaba embarazada. Él consideró, hermanos, divorciada. Es lo que significa esta palabra, hermanos, que encontramos aquí, que era apostasiu. Si usted lo lee en el griego, era apostasiu. Estaba pensando en esto, es lo que dice el griego, apostasiu. Quería divorciarla secretamente, quería darle una carta de divorcio secretamente. Todavía no la traía a su hogar, todavía no estaban en este estado, en esta tercera parte de Nisuin. En ese estado, el segundo, fue cuando ocurre esto que estamos leyendo aquí, hermanos. Y era algo, hermanos, bastante complicado y bastante, hermanos, serio. Y por eso, hermanos, él la quiso divorciar, hermanos, secretamente. Fue cuando entra el ángel y le dice todo lo que estaba pasando realmente. ¿Y por qué era algo tan serio, hermanos? ¿Se acuerdan ahí en Juan, ante la ley judía? En Juan 8:5 vamos a ver lo que ocurrió también ahí, hermanos, con esta mujer adúltera. Juan 8:5. Básicamente, eso es lo que José pensó, que María había adulterado, que le había sido infiel. Por eso, hermanos, lo quiso hacer como era justo. Vamos a ver más en detalle eso también, pero vamos a ver lo que dice Juan 8:5. ¿Qué dice, hermanos? John 8:5. Y en la ley nos mandó Moisés que apedreara a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Le habían traído a esa mujer, para tentarle otra vez. Estos fariseos y escribas le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Tú qué piensas? ¿En la ley? Luego citan la ley, Bien justos ellos, según. A Moisés dice, mandó que apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Eso es lo que estaba escrito en la ley, hermanos. Y no nada más eran las mujeres, era también el que había adulterado con esa mujer, tanto el hombre como la mujer. Esto lo dice allá en el Antiguo Testamento, Levítico, hermanos, 20:10. Fíjense lo que nos dice, Leviticus 20:10. ¿Qué nos dice ahí Levítico, hermanos, 20:10? Ya que no tienen, pueden leer. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos.
Ahí está, tanto el hombre como la mujer, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente. ¿Qué significa indefectiblemente, hermanos? Que seguramente, right? Seguramente tendrían que ser los dos apedreados y muertos. Right? Y siempre preguntamos también allá en el caso de Juan, que leíamos, ¿por qué no trajeron al hombre? Right? Dice que fue sorprendida, al amor se les escapó, ¿verdad? Quizás, no sé, corrió y no lo pescaron. Pero debían de haber traído a los dos, ¿verdad? Para que los dos fuesen muertos. No sabemos exactamente la situación, por qué no lo trajeron. Pero los dos, dice aquí en Levítico, los dos indefectiblemente serán muertos. ¿Ven ustedes la seriedad de lo que estamos leyendo en Mateo? Del problema de lo que estaba pasando con José y María. ¿Sabía José, hermanos, que si él la exponía a lo que había pasado, ¿verdad?, tendría, hermanos, que ser apedreada, tendría que morir, ¿verdad? Y por eso, mejor, para que no muriese, como él era justo, dice, hermanos, quiso denunciarla secretamente, ¿verdad? O sea, no queriendo, denunciarla, lo quiso hacer, le quiso dar esa carta de divorcio antes de que se supiese esto. Qué gran problema realmente, hermanos, físicamente hablando, en el estado de matrimonio que estaban ellos, un matrimonio judío, right? Era algo que tenía, hermanos, bastante seriedad. Sin embargo, hermanos, en el griego también nos dice que no queriéndola denunciar, literalmente lo que significaba denunciar era exponerla, hermanos, a la vergüenza pública. Es lo que significa, exponerla a la vergüenza pública. O sea, por ley tenía que saber el pueblo, porque el pueblo es el que iba a venir a pasar esa sentencia de muerte y a hacer, la verdad, una realidad, apedreándoles. Lo quería hacer, hermanos, ocultamente, right? Vemos entonces, hermanos, por qué razón viene luego el Espíritu Santo a intervenir. Ahí es donde viene Dios, hermanos, y hace su parte, porque él ya estaba pensando, dice el versículo 20, vayamos otra vez a Mateo 1:20, Matthew 1:20, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dice estas palabras que ustedes leyeron: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Ya hablábamos de la descendencia de José, ¿se acuerdan? Unas clases anteriores, unos meses, y la descendencia de María también, su linaje. Los dos eran hermanos de ese linaje especial de la tribu de David, de Judá. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de qué? Del Espíritu Santo es. No hubo un hombre físico, no tuvo que ver nada que ver con María. Viene directamente del Espíritu Santo. Porque él ya estaba pensando, hermanos, hacer esto, ¿verdad?, que leíamos. Viene Dios, hermanos, interviene y le dice que dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Jesús, que significa el Salvador, o el que salva. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, y ya lo leíamos, ¿verdad? Llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Viene la intervención de Dios aquí, hermanos, y gracias a Dios, hermanos, pues José entiende esto, María también entiende esto, y viene después, hermanos, dice que ya después de que él despierta del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y viene y recibió a su mujer, viene y completa el tercer paso, ¿verdad?, del casamiento judío. No nos da más detalles de eso, pero ahí nos enseña que viene y la recibe finalmente, ¿verdad? La toma, y sin embargo, fíjense lo que dice el 25, aunque ya pasaron al tercer paso del casamiento, ¿verdad?, dice que no la conoció físicamente, sexualmente, lo que significa, no tuvo relaciones sexuales. ¿Hasta cuándo?
¿Qué dice? Hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Quiere decir que después, todavía ya sabemos, tuvieron más hijos e hijas, nos dice la palabra de Dios. Algunas religiones tratan de decir, no, María nunca tuvo relaciones sexuales ni con José. Y la palabra de Dios dice que sí, y tuvieron hijos e hijas después. Entendemos entonces que fue algo, hermanos, basado por el Espíritu Santo, el concebimiento, hermanos, de este Hijo Jesús, el Mesías, Dios con nosotros, Emmanuel. Vayamos otra vez, hermanos, entonces al periodo de número 2, que es el Ushim. ¿Qué se hacía, hermanos, en este periodo otra vez, en una boda judía, en el desposorio, cuando ya estabas comprometido legalmente para casarte con tu novia? El novio, hermanos, tenía que preparar un lugar donde vivir para su esposa. Le tocaba a él, ¿verdad?, preparar este lugar. Mientras que la esposa, hermanos, en este periodo de un año aproximadamente, se enfocaba en las preparaciones personales de la boda. Era la que se encargaba de eso, ¿verdad?, tales como pues, el vestido, las lámparas y todo lo que envolvía la boda judía. Le tocaba a la mujer hacer estos preparativos, mientras que el hombre se preparaba a buscar un hogar para la novia, ¿verdad?, futura. La novia sabía que aproximadamente se iba a tardar un año el novio para venir a tomarla como mujer y pasar al tercer estado de Nisuin, el estado de casamiento. Pero no sabía exactamente, hermanos, ni el día ni la hora en que iba a venir el novio. Podía venir, hermanos, antes también de que se cumpliese el año exacto, pero no después, ¿verdad? Podía venir antes, pero no sabía ni el tiempo ni la hora, ¿verdad?, ni el día ni la hora. Y también algo interesante, hermanos, es que quién decidía cuándo iba a venir el novio a recoger a su novia, ¿verdad? El que decidía, hermanos, era el padre del novio, fíjense. Él le decía al hijo, ahora sí ya puedes ir a recoger a tu novia, ¿verdad? El padre del novio era el que decía, es tiempo de que vayas a recoger a tu novia, fíjense. No era realmente la decisión del novio, hasta eso, ¿verdad? Y vemos todo esto, ¿verdad?, en relación a la segunda venida del Hijo de Dios. Entendemos, Dios es el que le va a decir a su hijo, ¿verdad?, ve por tu novia. Aunque es la misma persona, ya lo entendemos, ¿verdad?, pero para entender este contexto de Cristo y su iglesia, las bodas del Cordero. Sabiendo esto, que aproximadamente un año, y no sabía ni el día ni la hora, la novia, hermanos, entonces mantenía sus lámparas listas en todo tiempo, porque podría venir en cualquier momento, básicamente. Ya se estaba acercando ese año, ¿verdad? Ella preparada, llenando sus lámparas con aceite, por si acaso viniese el novio esa misma noche. Ella iba a estar lista, ¿right? Usualmente, hermanos, ¿cómo se sabía que ya venía el novio? De acuerdo a la tradición judía, hermanos, se tocaba un cuerno de carnero y tocaba con el cuerno de carnero. ¡Ay, ya viene el novio! Ahora sí. Y la novia luego se paraba, ¿verdad?, y con sus lámparas listas, ¿right? El cuerno de carnero se llamaba, hermanos, shofar. Cuerno de carnero. Yo nunca he tocado un cuerno de carnero, hermanos, pero me imagino que se hace buen ruido, ¿verdad? Las trompetas antiguas no había de metal ni nada de eso, usaban lo que tenían, en este caso cuerno de carnero. Y eso, hermanos, es que ya venía el novio por su novia para entrar, hermanos, en esta tercera etapa de Nisuin, right? Era una procesión, hermanos, de matrimonio, y se la llevaba a su casa pues para consumar, ¿verdad?, ese matrimonio. En la parábola lo entendemos por la parábola de las 10 vírgenes. Entendemos ya un poco más entonces, ¿verdad? Eso es la parábola
de las 10 vírgenes que encontramos en Mateo capítulo 25, Matthew chapter 25, Mateo 25, del 1 al 13. Y esto nos hace entender más, por eso tenían lámparas, por eso debían de estar preparadas también las que iban a estar envueltas en ese cortejo de la novia. Tenía sus, ahora les llaman ¿qué? Las damas, ¿verdad? Ese era el cortejo. Y tenían que estar preparadas también estas vírgenes que iban a acompañar a la novia en este momento tan feliz y compartir esa felicidad entre el novio y la novia, los futuros esposos. Vamos a leer, hermanos, ahí en Mateo 25 del 1 al 3, unos versículos cada quien. Pueden empezar. La aplicación para nosotros, claro, como el reino de Cristo, y aquí Cristo lo asemeja. El reino de los cielos será semejante a estas 10 vírgenes, y claro, nosotros sabemos también que somos la esposa de Cristo, ¿verdad? Pero también se hace referencia a este cortejo que se tenía, que envolvía las bodas de los judíos. Viene aquí, hermanos, y Cristo también nos da esta gran lección para cada uno de nosotros. ¿Qué clase de personas somos? ¿Preparadas o no preparadas? ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Estamos con nuestras lámparas llenas de aceite? Algunos hacen referencia también del aceite al Espíritu Santo. ¿Qué tan llenos, hermano habló, hermano Alfonso, llenos del Espíritu Santo? Estar llenos del Espíritu Santo, estar preparados de conocimiento. ¿Y cómo probamos realmente que estamos llenos del Espíritu Santo? Right? Una cosa es decirlo, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Y hablamos también, hermanos, ahí en Gálatas nos habla del fruto del Espíritu. Hay pruebas si estás realmente lleno del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo esto das a entender, este hermano o esta hermana, si está lleno del Espíritu Santo. Tiene su lámpara llena, preparado para cuando venga el novio. A veces vivimos unas vidas, hermanos, como si no estuviéramos esperando al novio, a nuestro futuro esposo, y como si no tenemos preocupación ninguna de entrar en esas bodas del Cordero. Y como dice el dicho, se nos duerme el gallo. Y luego a última hora queremos estar haciendo preparativos. A última hora queremos arreglar todo. Así es el hombre a veces, así somos nosotros también. A última hora queremos hacer preparativos espirituales. Nos mortificamos de lo físico, de lo material, hacemos preparativos para todo, y ¿verdad? Nuestras carreras a nuestros hijos, y a veces hasta tenemos ahorros especiales para cuando llegue la universidad, etcétera, etcétera, y se nos olvida lo espiritual, la instrucción espiritual, el temer a Dios, enseñarle eso primeramente a nuestros hijos e hijas.
a estar preparados también a que tengan una relación con Cristo individual. No porque papi o mami dicen, pues vámonos a la iglesia, ¿verdad? Que empiecen a entender después de bautizados. Hijo, hija, tú tienes tu responsabilidad con Dios de mantenerte también listo y con tu lámpara llena, por si acaso viene Cristo. Aparte de todos los preparativos que estás haciendo, amén, qué bueno que saquen su carrera, hermano, sus títulos, que bueno, nos da bastante gozo, ¿verdad? Ya mi hija Phoebe ya me dijo, en diciembre ya se graduó de colegio, 2, faltan 3 todavía, pero Dios dirá, Dios proveerá, pero más que todo siempre les repetimos y les insistimos, hija, no se olviden de lo primordial. Sacan su maestría después, amén. Si no la sacan, amén también. Pero no se olviden de lo primordial, que es el temor a Dios. El serle agradables, en ser serviciales en el cuerpo de Cristo, en el reino de Cristo. Estar preocupados por tus hermanos y hermanas en Cristo, no es nada más de los adultos, ¿verdad? Es también parte de la juventud, que empiecen a entender, tienen responsabilidades. Pero bueno, este caso también lo entendemos, hermanos, así también nosotros, esperando al Cordero, ¿verdad? Para entrar en este tercer periodo de Nisui, consumar ese matrimonio espiritual, cuando Él venga por su novia a la iglesia, cuando ya esté limpiecita, porque ahorita hay lobos rapaces también, ahorita hay falsos hermanos, como decía el apóstol Pablo, peligros en todas partes, peligros en el mar, peligros aquí y allá, y también dice el apóstol Pablo, peligros entre falsos hermanos, y para eso es el juicio, para sacar ¿qué? La cizaña y separar la cizaña del trigo. ¿Se acuerdan cuando dimos esa clase también? La cizaña del trigo, les daba las fotos, como la cizaña sigue derechita y crece derechita la cizaña. El trigo al último, cuando lleva su fruto, se dobla. También nos ilustra la humillación del cristiano. El trigo no me sigue derechito. Yo no soy como los demás, yo soy perfecto. Cuidado, no sea cizaña. Entendemos esto también, hermanos, y Cristo lo dice también, hermanos. ¿Estamos listos para aquel día cuando venga Cristo, hermanos? Para las bodas del Cordero. Cristo, ¿qué nos dice ahí en Mateo 7:21 también? Matthew 7:21. Mateo 7:21. ¿Qué nos dice? 7:21. Cristo lo está diciendo, después de decirles estas enseñanzas de los falsos profetas, dice, tengan cuidado, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? De ovejas, versículo 15, verse 15, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Tener cuidado, por sus frutos los conoceréis. Ahí damos a entender quiénes somos, hermanos, no hay pierde. Por sus frutos los conoceréis. El fruto del Espíritu, por eso mencionaba en Gálatas, ¿verdad? Lo que dice Pablo del fruto del Espíritu. Ahí te vas a dar cuenta quiénes son realmente y quiénes somos. No hay, hermanos, de que este hermano produjo estos frutos malos porque pues es que realmente era bueno, pero no. Ahí dice, no hay manera de producir frutos buenos si eres un árbol malo. El árbol malo, que dice, da frutos malos. Con el tiempo los llegas a conocer. ¿Qué propósito tienen estos hermanos o hermanas que a veces vienen a perturbar la unión, la unidad en Cristo, ¿right? Por sus frutos los vas a conocer. No puede el buen árbol, dice, dar malos frutos, 18, ni el árbol malo dar ¿qué? Frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceré, dice Cristo. Y dice el 21, lo que leyeron, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es nada más suficiente decir, yo creo en Dios.
Yo creo en Dios, sí. Tengo confianza en Dios. Espero en Dios. Pues qué bueno que tengas todo eso, pero ¿qué frutos tienes, right? ¿Qué? Estás haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice Cristo. Ahí es donde vas a dar a entender quién eres y si realmente le amas. Tal y como lo dijo Cristo en Juan 14, 15. ¿Right? Vamos a leerlo también. ¿Qué dice Juan 14, 15? John 14, 15. Muy conocido quizás también, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 14, 15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Muy simple, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí le demuestras a Dios, le demostramos a Dios que realmente le amamos, guardando sus mandamientos, haciendo su voluntad. Les instruimos a nuestras hijas, mi esposa y yo. Ahí demuéstrenos, hijas, que nos aman. Cuando le decimos algo, pónganos atención, háganos caso. Ahí vas a demostrar. No que tantos besos y abrazos, ¿verdad? La que se me pega más en la club y acá rato me quedan dando besos, mi hija, ¿verdad? Pero haz lo que te decimos, hija, y a todas. Qué bueno que me den un beso, sí. No soy muy amoroso, quizás les falta más amor de parte mía. De mi esposa también le digo a veces, oye, Jania, es un abracito, un besito, porque es muy ruda, ¿verdad? Pero más que todo es, hagan lo que tienen que hacer, hijas, sean obedientes para que les vaya bien, ¿verdad? En la vida, para que Dios les siga bendiciendo, para que sigan entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Va a haber muchos en aquel día, dice Cristo, Señor, Señor, y les va a decir también, y van a decir ellos, ¿qué? El 22, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre, ¿qué? Echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos, ¿qué? Muchos milagros. Fíjense lo que está diciendo Cristo. ¿Satanás puede hacer milagros? Oh, sí, tiene el poder, prodigios milagrosos. Satanás se puede convertir en ángel de luz también, ¿o no? Dice el apóstol Pablo en Corintios, 1 Corintios 14. Habla y dice, aunque el mismo Satanás se disfraza ¿de qué? De ángel de luz, no con cuernos y cola y lo demás. De ángel de luz, bien bonito, pero ¿cómo puede ser esto obra del diablo? Si mira los grandes milagros que están haciendo aquí, pues ten cuidado, amigo, amiga, porque va a haber de esos también. Y en aquel día Cristo le va a decir que nunca os conocí, dice el 23, ¿right? Apartados de mí, hacedores de maldad. La pregunta es, ¿están haciendo todos estos milagros? ¿Están sacando demonios? ¿Están profetizando? Pero la pregunta es, ¿están haciendo realmente la voluntad de Dios basada en su santa palabra? Esa es la diferencia, ¿right? No que se hicieron milagros, o que se profetizaron, o que hablaron en lenguas. No, están haciendo la voluntad de Dios basada en lo que dice la palabra de Dios, ¿right? Ahí nos damos cuenta qué clase de árboles somos, qué frutos estamos produciendo, ¿right? Su amigo, amiga, te estamos invitando también a ti, se nos está acabando el tiempo, para que tú entres en el reino de Cristo, para que seas parte de este cortejo nupcial también, ¿right? Y seas una virgen preparada y llegues a ser también, hermanos, la novia, parte de la novia de Cristo, que es su iglesia. Hacemos la invitación, hermanos y amigos, en esta mañana, y si tú ya estás decidido a entrar en el reino de Cristo, ya estás arrepentido. La palabra griega para arrepentimiento es metanoeo, que es cambio de mente. Metanoeo. Ya cambiaste tu mente, porque tienes que cambiar tu manera de pensar antes de ser bautizado. Ahí está el problema a veces, porque la persona realmente no cambió su mentalidad y viene y se bautiza, pero sigue viviendo de la misma manera, porque nunca hubo ese cambio, ese arrepentimiento, esa vuelta de 180 grados. Si tú ya estás dispuesto, amigo, y ya estás sinceramente arrepentido con ese cambio de mente de que voy a cambiar, estoy dispuesto a seguir las reglas que Cristo me va a poner, sus mandamientos,
No nada más lo que dice el que está ahí arriba sin confirmar lo que dice la palabra de Dios, no, que dice la palabra de Dios. Si tú ya estás dispuesto, amigo o amiga, para que Él te añada a su iglesia, ¿por qué no nos contactas de alguna manera para que Dios convierta ese deseo que tú tienes en tu corazón en una realidad? Hazlo hoy, no esperes para mañana, porque quizás venga hoy Cristo y no estés preparado o preparada como esas vírgenes insensatas que no estuvieron preparadas cuando venía el esposo. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Tendremos un receso en esta mañana de unos 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de esta adoración. God bless you all. Se los bendiga. Amén.